Muy buenos días a todos y todas, bienvenidos a la charla en riguroso directo de Cacetagunea, bienvenidos a vuestra casa, a nuestro canal de YouTube. Yo soy David Velasco, educador de Cacetagunea, y voy a hablaros en esta ocasión de Google Lens, buscar con nuestra cámara. Pero antes de nada, como siempre, voy a recordaros las charlas online de septiembre que se darán en nuestro canal. Hoy, como ya os he dicho, vamos a ver Google Lens y este mismo jueves a las 11 de la mañana tenéis esta misma charla pero en euskera. Luego, el 29 de este mes a las 6 de la tarde tenéis Argazki Mugiko Aholkuak. Y el día 1 de octubre a las 6 de la tarde tenéis esa misma pero en castellano. Consejos, fotografía, móvil. ¿De acuerdo? Así que nada, os animo a suscribiros a nuestro canal, el botoncito rojo que veis ahí abajo, darle a me gusta a la charla y recordar que tenéis nuestra página web cacetagunea.eus para cualquier cosa. Y sobre todo, una vez más, gracias por estar ahí, porque sin vosotros esto no sería posible. Bien, antes de comenzar, me gustaría deciros que esta charla intentaré que sea cortita, de 20-25 minutos, para daros pequeñas pildoritas y luego, si tenéis dudas de esta charla que vamos a ver, podéis llamar a vuestro Cacetagunea más cercano y pedir cita previa para resolver vuestras dudas o resolverlas por teléfono o nos escribís un email y os contestaríamos, ¿vale? Y también podéis aprovechar los comentarios de aquí abajo para escribir vuestras dudas sobre la aplicación de Google Lens. Bien, pues comencemos. ¿Qué vamos a ver en esta ocasión? Pues en esta ocasión vamos a ver primero qué es Google Lens, después vamos a ver para qué sirve, después veremos qué se necesita para utilizar la aplicación, después lo que vamos a ver es la instalación, vamos a ver cómo se instala, veremos algunas utilidades que tiene la aplicación como el manejo de texto, cómo manejar el texto, veremos los códigos QR, vamos también cómo buscar productos, vamos a ver también cómo buscar plantas y animales, que haremos algún ejemplo si mi ayudante quiere, y búsqueda de calles y edificios. Y por último veremos el tema de la comida. Bien, voy a cambiaros de diapositiva, ahí tenéis, ¿vale? ¿Y qué vamos a ver ahora? Pues vamos a ver qué es Google Lens. Pues Google Lens es una aplicación para móviles y tablets de reconocimiento de imágenes desarrollada por Google, anunciada por primera vez en el año 2017. Está diseñada para mostrar información relevante usando el análisis visual. Vale, es decir, buscar con el móvil cualquier cosa que aparezca en nuestra cámara de nuestro móvil. Vamos a verlo. Lo primero que vamos a ver, ¿para qué sirve exactamente ¿Para qué sirve exactamente esta aplicación? Pues sirve para varias cosas. Las que vamos a ver son las que veis ahí. Primero, vamos a ver el tema de escanear y traducir texto, que nos permite traducir texto en tiempo real, llamar o guardar un número de teléfono con solo una foto o copiar un texto que veamos. Es decir, imaginaros que tenéis un cartel con un número de teléfono y queréis guardar ese teléfono en el móvil. Pues simplemente con abrir la aplicación, apuntar con el móvil al teléfono del cartel y pulsar la lupa o encima del teléfono en la pantalla, la aplicación te dará tres opciones: llamar, enviar SMS o añadir a contactos. Bien, pero hagamos el ejemplo, ¿vale? Imaginaros que veis un cartel como este es un cartel de Cacetagunea, pues ahora funcionamos con cita previa y aquí estaría el teléfono. Imaginaros que vais al Cacetagunea, os encontréis este cartel en la puerta, como a muchos os habrá pasado, y tenéis que llamar, pero no tenéis boli para apuntar el teléfono. Pues lo que podemos hacer es, con el cartel, voy a abrir la aplicación en un momentito, ¿vale? Abro la aplicación, luego os enseñaré cómo se hace esto, ¿vale? No os preocupéis. Con el cartel pongo el móvil encima, ¿vale? Con la aplicación abierta, luego os enseñaré en una diapositiva cómo se hace, y se me subraya el número de teléfono en azul. ¿Qué tengo que hacer? Pinchar con el dedo encima del teléfono. Ahí está. Y simplemente, os lo voy a enseñar para que veáis, me sale, podéis ver aquí,
¿vale? Más o menos lo digo yo, pone llamar, mandar mensaje, me dice qué centro de Cacetagunea es, me pone también añadir a contactos, es decir, me salen todas las opciones y yo simplemente ahí pulsando podría llamar, enviar un mensaje o añadirlo a mis contactos, ¿de acuerdo? Vale, esto sería una de las cosas que luego veréis alguna diapositiva de cómo se utiliza, ¿de acuerdo? Bien, más cosas que veis ahí, buscar lo que ves en internet. Pues nos permite sacar una foto a cualquier objeto para buscar ese objeto en internet. Luego veremos un ejemplo, ¿vale? ¿Qué más? Obtener información de códigos QR o código de barras. Apunta con la cámara un código QR para obtener la información del mismo. Es decir, hoy en día tenemos códigos QR en todas partes, ¿vale? Y con esta aplicación podremos leerlos. Simplemente luego vais a ver una diapositiva de cómo se hace y os voy a enseñar yo aquí en directo cómo se haría. Un ejemplo, ¿de acuerdo? Es muy sencillo. ¿Qué más vamos a ver? Identifica plantas y animales. Simplemente enfoca con la cámara al animal o planta al que quieras información para obtenerla. Luego haremos la prueba en directo, si, como ya os he dicho, si es que mi ayudante quiere colaborar, ¿de acuerdo? Para que veáis cómo salir. Vale, pero ¿qué necesito para tener esta aplicación? Pues os voy a decir qué necesitáis, ¿vale? Pues se necesitan unos requisitos mínimos. Para empezar necesitaréis Android 6.0 o superior. ¿Que no sé qué Android es mi móvil? Pues abrís la aplicación de ajustes, abajo del todo de los ajustes del móvil tendréis la opción de información del teléfono, en algunos aparece arriba del todo, información del teléfono, entráis ahí y veréis la versión de Android que tenéis, ¿vale? O pondrá versión del software, algo así pondrá. Ahí lo tenéis. Espacio suficiente para la instalación, lógicamente, y conexión a internet, sea wifi o datos. Lógico. ¿Pero qué pasa si tenéis un iPhone? Pues hasta hace poco pues eran todo trabas y problemas, ¿vale? Pero desde diciembre de 2018 también está disponible dentro de la Google App, de la aplicación de Google, ¿de acuerdo? Estos pasos también sirven para los Android, y los Android también está dentro de esa aplicación, ¿vale? Los pasos serían en tu iPhone o en tu Android, ¿de acuerdo? Abres la Google App, que luego os enseño cuál es, en la barra de búsqueda presionas Google Lens, si aún usaste la aplicación Google Lens, presiona activar la cámara, que tienes que darle permiso a la aplicación para acceder a tu cámara, en la pantalla presionas el objeto y en la parte inferior te dará los resultados. Bien, ¿cómo sería esto? Os voy a enseñar ahora, ¿vale? Os voy a enseñar y para que lo veáis, ahí está, la aplicación, ahí está, vale, esa G de Google es la aplicación de Google, ¿vale? Vais a la Play Store, ponéis Google, os saldrá esa aplicación, os la descargáis, ¿de acuerdo? Y una vez descargada, abrís la aplicación, ¿vale? Y os voy a enseñar aquí abajo, veis la primera pantallita, ¿vale? Esa es la pantalla que os va a salir cuando abráis la aplicación de Google. Veis ahí debajo de la palabra Google que está la barra de búsqueda. Y en la barra de búsqueda veis que hay un micrófono, el micrófono de toda la vida. Pues justo al lado del micrófono está el icono de Google Lens. Pues pinchando en ese icono se os va a abrir la aplicación de Google Lens, que sería la segunda foto, que es la verde. Veis que ahí, por ejemplo, en el de la plantita, lo que hace es enfocar a la planta, le saldrá el puntito azul encima de la planta una vez que la ha reconocido, pinchas en el puntito y te sale lo que hay abajo. ¿Veis abajo que aparece el tipo de planta que es? Pues te dice el tipo de planta que es, ¿de acuerdo? Esto, pues para los que tengáis iPhone, que también sirve para los Android. Pues que los Android, en muchos de ellos ya está integrado dentro de vuestra propia cámara, ya está integrada la aplicación. ¿De acuerdo? Y también está en Google Fotos, también tenéis la aplicación de Google Lens dentro de Google Fotos. Vale. ¿Qué más? Voy a cambiaros por aquí. Ahí. Bien. ¿Cómo comenzar? Es decir, ¿cómo consigo la app y cómo se utiliza? Pues vamos a ver. Lo primero será, lógicamente, la instalación. Es muy sencilla. Ya os he enseñado más o menos cómo se haría, ¿vale? En un iPhone. En un Android sería así. Nos dirigiremos a la Play Store. Buscamos Google Lens en la caja de búsqueda. Pulsamos el botón instalar. Esperamos a la descarga e instalación. Listo.
ya tendremos integrada la aplicación en nuestro dispositivo móvil. Como ya os he dicho antes, está dentro de muchas aplicaciones de Google, integrada dentro de ellas, incluso dentro de vuestra cámara. Fácil y sencillo. Vale, vamos a empezar a ver ahora qué podemos hacer con esta aplicación. ¿De acuerdo? Vamos a ver. ¿Qué podemos hacer con esta aplicación? Pues primero, manejar texto. Una de las opciones que nos da la aplicación es copiar cualquier texto o traducir. Para ello abrimos la aplicación y se abrirá la cámara como estáis viendo en la diapositiva. Apuntamos al texto y observaremos que el texto se resalta. Podemos pulsar en el icono de la pequeña hoja para seleccionar el texto y poder copiarlo, que es el segundo icono que veis abajo, el de la hojita, ese es. Yo lo he probado estos días y está muy bien, ¿vale? Puedes copiar un texto y pegarlo donde quieras, incluso pegarlo en un ordenador en el que tengas iniciada la cuenta de Google, ¿vale? Es decir, tú coges el móvil con un texto como tengo aquí el cartel, le doy al segundo icono y me va a dar la opción de copiarlo y pegarlo en un email o cualquier parte del móvil que yo quiera, y también me va a dar la opción de copiarlo en otro dispositivo. Si yo en el ordenador tuviera mi cuenta de Google iniciada, lo que yo copie con el móvil lo puedo ver en mi ordenador. ¿De acuerdo? Probarla. Está muy bien, ¿vale? Ya se acabó el copiar. Ya con el móvil podéis hacerlo sin problemas. Vale. Y me parece que eso es más una opción que me parece que es una utilidad tremenda, la verdad. Y también podéis darle al botón de traducir, ¿vale? Rodeado con un círculo abajo, veis que está el botón de traducir, para que de manera automática nos traduzca el texto y nos lo muestre en pantalla. Ya no tenéis excusa para no viajar a cualquier parte, ¿de acuerdo? Esto mismo te lo hace también la aplicación de Google Traductor, te lo hace también. Pues aquí, como veis, está integrada dentro de la aplicación, ¿vale? Bien, probar esto, ¿vale? Está muy bien. ¿Qué más podemos hacer? Códigos QR. Vamos a ver códigos QR. Pues cada vez los vemos en más situaciones del día a día. Y son muchas las veces que nos preguntáis qué aplicación tenéis que descargaros para leer estos códigos QR. Pues ahora ya lo sabéis. Para poder leerlos con Google Lens tenéis que abrir la aplicación, centrar el código con nuestra cámara y pulsar en el icono con la lupa. O encima, justo encima del código QR, que en la segunda diapositiva veis que hay un enlace azul. Clicáis ahí y os llevaría a la página. Y eso, una vez que habéis hecho esto, pues os va a leer el código, dándole la posibilidad, pues que pinches encima y te lleve a la página. Estos códigos los podéis encontrar en las paradas de bus, en los carteles de los restaurantes, en los routers Wi-Fi, ¿vale? Los routers Wi-Fi, la parte de atrás o de abajo, hay un código QR que si tú con el móvil lo pasas, no tienes que meter la contraseña. Es decir, cualquier invitado que venga a casa dice la contraseña del Wi-Fi, ahí tienes el código QR, ¿vale? Pasas la cámara y sin necesidad de tener que decirles cuál es la contraseña. Es muy útil. Y muchísimas cosas más que se están utilizando ahora el código QR, ¿de acuerdo? Vale, pero antes de seguir vamos a hacer una prueba aquí en directo, ¿vale? Por ejemplo, seguro que habéis, yo esto justo lo encontré ayer en mi buzón, seguro que habéis recibido una propaganda de esta del chino, ¿vale? De Río de Oro, que veis ahí que tiene dos códigos QR, ¿vale? Vale, pues si tú tienes aquí un panfleto, por ejemplo, de este, y resulta que quiero pedir comida, quiero pedir para comer, y veis que hay un código QR, ¿de acuerdo? Pues simplemente cojo la aplicación, la abro, enfoco al código QR enmarcándolo en un cuadrito que os saldrá y me sale lo mismo que está saliendo en la segunda foto, que hay un enlace azul. Pues voy a pinchar encima del código QR en mi pantalla, ¿vale? ¿Qué va a pasar ahora? Lo que ha pasado es que me ha llevado al menú del restaurante para que pida la carta, pida lo que quiera, e incluso me da la posibilidad por aquí de contactar con ellos o hacer el pedido online, ¿de acuerdo? En algunos. Incluso en algunos restaurantes da la opción de reservar mesa, ¿vale? En el código QR que aparece en su publicidad, ¿vale? Voy a poner esto así, vale, perfecto. ¿Qué más cosas podemos hacer? Vale, podemos buscar productos, ¿vale?
Si queremos obtener información de un producto que veamos, unas zapatillas, unas galletas, una bicicleta, simplemente tendremos que abrir Google Lens, apuntar con la cámara al producto y pulsar sobre el pequeño círculo que nos aparecerá encima del objeto. Como podéis ver en la foto, ¿de acuerdo? ¿Veis ahí en la foto cómo se hace? Nos aparecerá en una ventana en la cual podremos ver la información del producto y las posibilidades de compra, ¿vale? Dependiendo del objeto que sea, lógicamente, ¿vale? Como se ve en la segunda foto, incluso te dará la posibilidad de comprarlo por Amazon, ¿vale? ¿Veis? Enfocas, le pinchas en el puntito y abajo te salen los resultados. Pero vamos a hacer la prueba. ¿Con qué vamos a hacer la prueba? Con estas magníficas aceitunas, la española, ¿veis aquí? Imaginaros que tengo estas aceitunas y me han encantado y quiero comprar más, ¿vale? Vale, pues ¿qué tengo que hacer? Cojo la lata, ¿vale? Cojo la aplicación, la abro y le enmarco, ¿vale? Hasta que me lo reconozca y ya me pone igual que la segunda foto que aparece un puntito azul, me sale el mismo puntito azul encima de la lata. Le pincho en el puntito azul, tac, y ya me ha reconocido, lo voy a enseñar, ¿vale? Que pone aquí aceitunas rellenas de anchoa, 350 gramos, ¿vale? ¿Veis ahí? A 1,39 la lata. 1,39. Incluso me dice dónde puedo comprarla. ¿De acuerdo? Muy útil, ¿vale? Yo conozco gente, por ejemplo, que compraba mucho una crema determinada en la tienda donde la compraba, pues cerraron o simplemente dejaron de venderla. Hizo esta prueba con el bote de crema vacío y le dijo dónde podía comprarla, ¿vale? Creo que la compró por internet, de hecho, ¿de acuerdo? Incluso también podéis utilizar esto. Tengo un conocido que lo que hace, por ejemplo, va a una tienda muy conocida de informática, por ejemplo, la que todos conocéis, ¿vale? A MediaMarkt, por ejemplo. Va allí, está buscando un móvil, una tableta, un lo que sea, y antes de comprarla, utiliza Google Lens para ver a qué precio está ese mismo producto en internet, ¿de acuerdo? Incluso a veces en la propia página de la tienda está más barato que presencialmente, ¿vale? Utilizarla, está muy bien. Cuando vayáis a comprar algo así, ¿vale? Y queréis saber si ese precio es adecuado, utilizar Google Lens. Vamos a ver más cosas. ¿Qué vamos a ver ahora? Búsqueda de plantas y animales, ¿vale? Si queremos obtener información de un producto que veamos, unas zapatillas, no, perdón, eso es lo de antes, unas zapatillas no. Si queremos ver información sobre una planta o un animal, ¿de acuerdo? Como estáis viendo en la diapositiva, como los anteriores usos, lo que tenemos que hacer es abrir la aplicación, apuntamos al animal o planta que queramos identificar y pulsamos sobre el pequeño círculo que se situará encima del objeto a reconocer. Una vez hecho esto, nos aparecerá la información en una pequeña ventana. Hay que decir, sobre todo, que en búsqueda de animales los resultados serán muy aproximados, ¿de acuerdo? Y ahora, si mi ayudante quiere colaborar, haré una prueba en directo con mi compañero peludo, ¿vale? Un momento. Vale, muy bien, ¿vale? Aquí tenéis a mi compañero, ¿vale? Imaginaros que quiero hacer la prueba, ¿vale? De qué tipo de raza es este bicho, ¿vale? Pues lo que tengo que hacer es simplemente le enfoco con el móvil, ¿vale? Le pincho aquí, claca, ¿vale? Y ahora aquí debajo me sale el tipo de raza que es este perro, ¿de acuerdo? Es fácil y sencillo. También lo podéis hacer con árboles o plantas, ¿de acuerdo? También con árboles, plantas, también lo podéis hacer. Estáis paseando, queréis saber el tipo de árbol que es, pues esto mismo que he hecho yo con mi compañero, ¿vale? Pues lo podéis hacer con una planta o un animal, ¿vale? Muy bien. Esto con plantas y animales. Bien. ¿Qué más podemos hacer? ¿Vale? Voy a pasaros esto, ¿vale? Por aquí. Mi compañero se irá cuando le dé la gana, como siempre, ¿vale? Vale. Aquí, ¿vale? También podemos, como estáis viendo ahí, búsqueda de calles y edificios, ¿vale? Si queremos saber más sobre un edificio, simplemente con Google Lens abierto apuntamos al edificio y pulsamos sobre él para obtener toda la información disponible. La calle, la historia. Por ejemplo, podríamos hacerlo con un monumento que quisiéramos saber más sobre él, o un cuadro. Cogéis el cuadro, enfocáis, le pincháis y os diría la historia. O un monumento, os dice el tipo de monumento, su historia, etc. O una calle, y os dice qué calle es, ¿de acuerdo?
Vale. ¿Qué más cosas? Podemos también hacer con comida, ¿vale? Con comida también podríamos hacerlo, ¿vale? ¿Te has preguntado alguna vez de qué está compuesto un alimento o las calorías que tiene? Pues con Google Lens puede ayudarnos en estos menesteres simplemente apuntando al alimento y pulsando encima del pequeño círculo, y con esta opción nos dirá qué es la composición, las calorías, etc. E incluso, dependiendo del plato, puede darnos sugerencias de restaurantes cercanos donde podríamos comer. Por ejemplo, ¿vale? Hagamos la prueba con un alimento que tengo aquí. Podría hacerlo con las aceitunas, pero por no abrir el bote que se me pide todo, ¿vale? Lo voy a hacer con esta galleta que tengo aquí. ¿Tenéis una galleta y queréis saber algo más sobre la galleta, la composición o dónde comprar esta galleta? Pues simplemente con el móvil enfoco la galleta, me sale un puntito azul, clac, le pincho encima, ¿vale? Y me sale aquí el tipo de alimento que es, dónde se ha hecho, pues me sale dónde la puedo comprar incluso, ¿de acuerdo? Entonces sale información sobre ese alimento. Y en el caso de la barra de pan que estáis viendo ahí, lo que os saldría, pues panaderías cercanas de donde comprar ese pan. ¿Vale? Bien. Esto, ¿vale? Un poco, pues eso. Hemos visto las cosas que se pueden hacer. ¿Veis en la parte de abajo hay muchos más botones? ¿Veis que abajo está el de traducir, está el de copiar, está el de la lupa, está el del carrito y justo al lado también está el de restaurantes, ¿vale? Hay muchísimas más opciones, ¿vale? Utilizar la aplicación y cualquier duda que tengáis nos preguntáis, ¿de acuerdo? Vale. ¿Qué más cosas vamos a ver por aquí? Pues el resumen, ¿vale? Resumiendo, Google Lens es una herramienta que nos puede ayudar en el día a día, ya que simplemente enfocando con nuestra cámara podemos obtener mucha información con muy poco esfuerzo. Probarla, utilizarla y nos contáis acá abajo en comentarios cuál es vuestra experiencia con esta aplicación. Y recordad que también podéis poneros en contacto con nosotros para resolver cualquier duda que os surja con Google Lens. Podéis escribir aquí abajo o buscar vuestro Cacetagunea más cercano y escribirnos un email. ¿De acuerdo? Bien. Y con esto, ¿vale? Simplemente daros las gracias, ¿vale? Es el momento de si tenéis alguna pregunta que hagáis las preguntas. Y pues eso, bueno, ya hemos hablado un poco de la gran utilidad que tiene la aplicación y en lo que, pues eso, puede ayudarnos en el día a día, ¿vale? Y pues eso, simplemente terminar diciéndoos que muchas gracias a todos por estar ahí, espero que os haya gustado, no os olvidéis de darle a me gusta a la charla, suscribiros a nuestro canal, he intentado que sea una charla corta y sencilla, cualquier duda nos preguntáis. Y antes de acabar, simplemente os invito a todos y todas a asistir a la próxima charla en directo, que será el próximo jueves 24 a las 11 de la mañana, sobre Google Lens, pero en euskera. Además, si tenéis cualquier duda tecnológica, podéis hacer uso de nuestro servicio de teleasistencia, contactando por teléfono con vuestro centro Cacetagunea más cercano. Y para más información, podéis visitar nuestra página web cacetagunea.eus. Espero que os haya gustado, que os haya sido útil, os esperamos en la siguiente charla, no nos faltéis y simplemente con esto me despido hasta la siguiente. Agur.